Bienvenidos a otro episodio de Límites Elásticos, un espacio en el que hablamos de cuerpos diferentes, condiciones crónicas, compasión y amor propio. El día de hoy les voy a platicar de un tema que me han estado pidiendo y es la historia de mi diagnóstico. Mi historia a ver, comienza desde el día que nací, pero mi diagnóstico no lo tuve sino hasta el 2021. ¿Por qué desde el día en que nací? O seguramente desde que me formé en el vientre materno. Yo tengo una mutación genética del colágeno. Es genético, nací con esto, no es contagioso, no me pasó por no meditar, no hacer yoga o comer mal. Y empecemos con qué es el Ehlers-Danlos. El Ehlers-Danlos es el síndrome es un grupo de trastornos hereditarios que afectan el tejido conectivo del cuerpo, de acuerdo con Google. El tejido conectivo es el que va a proporcionar soporte a la piel, a las articulaciones, vasos sanguíneos y a el resto de órganos. Pensemos que casi todo nuestro cuerpo es colágeno. Entonces, las personas que tienen síndrome de Ehlers-Danlos pueden tener un sinfín de problemas, ya que somos colágeno, ¿verdad? Hay más de 13 tipos. ¿Por qué digo más de 13? Porque se han ido descubriendo más. Yo tengo el tipo hipermóvil y no todas las personas tienen los mismos síntomas. Varía de persona a persona. Y el tipo que tengo yo, que es el hipermóvil, es el único que no puede ser diagnosticado aún con exámenes genéticos, sino que se tiene que hacer de forma clínica. Sin embargo, ya han habido avances en estudios para poder detectarlo de manera genética y en uno de estos estudios que me tiene muy contenta ya se descubrió que tener hiperlaxitud es como lo mismo, es el mismo gen, es una variación de el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, en otro episodio les voy a contar más acerca de Ehlers-Danlos, pero en este episodio les cuento de mi diagnóstico. En el 2021 estábamos pues en plena pandemia y yo de repente empecé a sentir como que se me dormían las manos, los pies, era como un hormigueo extraño. Yo pensé que se debía a que o estaba durmiendo mal, que dormía en una mala posición, cosas de ese tipo como que uno siempre tiene alguna explicación, ¿verdad? Me duele el cuello, seguro dormí mal, no, me duele la cabeza, creo que estuve mucho tiempo bajo el sol, etcétera. Y en mi caso, pues esto siguió pasando, pero yo lo iba ignorando. Mientras esto estaba pasando, mi perrita que tenía 13 años, Ginny, algunos la conocieron, ella se enfermó. Y mientras ella estuvo enferma, mis síntomas estaban como presentes, pero yo atribuía mucho a que yo no estaba durmiendo bien porque estaba preocupada por ella, a veces no comía, se la pasaba llorando. Resultó que Ginny tenía cáncer de riñón, la operaron, estuvo en el hospital y mis días eran trabajar. A veces me llevaba mi compu, trabajaba desde el hospital viéndola y que tomar un momento porque fueron momentos muy tristes para mí, pero el tema es que yo no estaba comiendo bien y me la pasaba buscando ratos libres para poder ir al hospital a verla hasta que Ginny falleció. Mis síntomas continuaron y me recuerdo que fui a la boda de mi amiga Mónica. Eso fue el 10 de julio del 2021. Y fui con mi amiga Eileen. Y en algún momento de la boda yo le dije, es que la verdad es que no he estado bien. Tengo estos síntomas, me siento extraña. Y ella me dijo que tenía que vérmelo. Entonces me puse manos a la obra. Una amiga en el pasado me había sugerido como, mira, ¿no será que tenés diabetes? Por ciertos síntomas que yo le comentaba que tenía. Y le pregunté
a una amiga que su sobrino tiene diabetes, que hablamos con él en uno de nuestros episodios, y le pedí el contacto de algún médico con quien yo pudiera hablar. Me pasó el contacto de su endocrinóloga y resulta que pues ella es endocrinóloga pediatra, entonces no me podía ver. Su secretaria me refirió con otros endocrinólogos. Me dio una lista como de 5 personas y yo hice cita con la primera persona que me dieron en la lista. Esa fue toda una experiencia. O sea, yo llegué en pandemia y yo creo que era época de frío. O sea, no sé por qué en julio yo fui con leggings, botas y suéter. Tal vez ya no era julio, tal vez era agosto, no estoy segura. Pero yo les cuento por qué es medio relevante que iba con leggings, suéter y botas. Entro a la clínica y me sentí como que hubiera viajado al pasado, tipo 1960, algo así. Era un consultorio que tenía las sillas así como de metal, todo el mobiliario se veía viejo y la secretaria apuntaba todo a mano. Y yo así como, ok, o sea, está bien, he ido a varios consultorios así, no pasa nada. Y cuando llego con el doctor, el doctor tenía unos 90 y pico de años. Aparte me tenía sentada a algunos metros de distancia por ser pandemia. El doctor no me escuchaba nada. Cada vez que yo le decía algo, como que él se paraba, se colocaba la mano en el oído como para escucharme bien. Y me hizo varias preguntas. Entre estas preguntas que me hizo, me preguntó cómo estaba mi vida sexual y yo le dije inexistente. Yo no tenía una pareja y no estaba en condiciones de tener algún tipo de actividad sexual. Antes de pedirme que me cambiara, él me dijo, mire, estoy sospechando estas cosas, le voy a pedir estos laboratorios y me dio un listado de exámenes que me iba a hacer. Después me dijo que me iba a hacer una revisión física. Ya me fui a poner una bata, me quité mis leggings, mi suéter, mis botas. Y para los que no me conocen y me están escuchando por primera vez o nunca han visto una foto mía, yo tengo tatuajes por casi todo el cuerpo. No, a ver, es exageración tal vez, pero al menos en los brazos, en el pecho, hombros, antebrazos, piernas y costado. Y entonces el doctor me ve los tatuajes y me dice, ¿y estos tatuajes? Y yo, pues, ¿me los hice? "Mm, ya. ¿Y a qué se dedica usted?" Y yo, pues, tengo una empresa y trabajo desde casa. Ah, ok. Nos vamos a sentar y me dice, mire, vamos a agarrarle un examen de hepatitis C. Y yo, ok. Y me vuelve a preguntar, ¿está segura que no tiene ningún tipo de actividad sexual? Y yo, sí, estoy segura. Eso fue una de las cosas que me pareció súper, súper extraña. Siento que él me estaba insinuando que tal vez yo me dedicaba a algo más. Al mismo tiempo trato de no juzgarlo tan duramente porque entiendo que este doctor era como del siglo antepasado y entiendo que es complicado. Pero bueno, me fui de ahí y me fui a hacer los exámenes al día siguiente. Cuando iba para hacerme los exámenes iba manejando por la Diagonal 6. Cuando sentí que mi mano perdió la fuerza, o sea, yo iba agarrando el timón del carro, pero de repente como que la mano perdió la fuerza, no es como que ya no lo podía agarrar, pero ya no existía una fuerza. Me asusté y aún así llegué y cuando me iba a hacer el montón de exámenes, yo no los había reclamado al seguro porque él no trabajaba con seguro. Cuando él dije, bueno, ¿sabe qué? Hágame los exámenes y yo los voy a reclamar.
eran como 17,000 quetzales en exámenes y dije, no, sabe que mejor voy a pedir que me los autorice el seguro primero y luego me los hago. Me fui a mi casa y decidí hacérmelos el fin de semana. Pero lo que sucedió el fin de semana fue como peor. Fue el cumpleaños de mi hija. Entonces sí era julio. Fue el cumpleaños de mi hija y decidimos hacerle una pequeña celebración con unas amigas. Fuimos a Chuck E. Cheese porque era pandemia, no se podían hacer grandes celebraciones. Yo me sentía súper mal y aparte tenía un dolor horrible, como cuando uno tiene una infección urinaria grave. O sea, yo caminaba y me dolía. Pero yo quería quedar bien con mi hija y fui a la celebración. Me recuerdo que ese día mi ex esposo estaba ahí conmigo y yo le dije, mira, me siento muy mal. O sea, él me veía que me salían lágrimas de pararme, de hacer cosas con las niñas y mucho tiempo yo me quedaba sentada y era él que participaba y él me decía, mira, segura, no te quieres ir al hospital. Y yo, no, yo le prometí esto a Luna, yo tengo que estar aquí. Y fue todo un rollo porque yo le dije a él, ¿sabes qué? Cuando regresemos a mi casa, me llevas al hospital de una vez. Ese era nuestro plan, porque el cumpleaños se acababa en la tarde, pero una de las mamás de las niñas vino a traer a la hija como a las 8 de la noche. Entonces yo le dije a mi ex esposo, ¿sabes qué? No me voy a ir al hospital ahorita, es tarde, lo que van a hacer es meterme en la emergencia, me van a querer canalizar, a mí me da flebitis y me revientan las venas, le dije, o sea, no. Mejor voy mañana temprano y tengo como que todo el día porque hoy me van a querer dejar internada y no me quiero internar si no es necesario. Entonces pasé la noche en mi casa, no me fui al hospital y la pasé súper mal y al día siguiente fui y tenía una infección urinaria efectivamente, pero que no tenía absolutamente nada que ver con todos los síntomas que yo estaba teniendo. Y me asignaron neurólogos. A ver, para todo esto, mi diagnóstico de Ehlers-Danlos yo lo recibí en septiembre del 2021. Esto era julio. Tal vez en este momento no recuerdo exactamente cómo fue, pero me recuerdo que de julio a septiembre yo estuve entrando y saliendo del hospital. Estuve hospitalizada como 7 veces. Me vieron como 3 neurólogos, 2 neurocirujanos. Fue una cosa tras otra, incluso un psiquiatra. Uno de los neurólogos que me vio me dijo que no tenía nada, pero que me iban a mandar unos exámenes para ver cómo estaba. Después me asignaron otro neurólogo y no tuve una muy buena experiencia. Em, en uno de estos episodios donde yo estaba muy, muy mal, un día yo ya no pude mover el pie. O sea, no podía mover el pie, yo no podía caminar. Yo tenía mucho apoyo de mi fisioterapeuta, se llama Diana Caravantes, la súper recomiendo. Y ella venía a mi casa, me venía a ver porque estaban atribuyendo parte de lo que yo sentía a mis hernias lumbares que tengo. Pero decían, bueno, puede ser por eso, pero esta otra cosa no tiene nada que ver. Entonces, pues yo estaba recibiendo em, ayuda de Diana, ella venía, me ponía el TENS, me pasaba ultrasonidos, hasta que llegó un momento donde topó, o sea, nada de lo que ella estaba haciendo me ayudaba. El dolor era horrible, yo me la pasaba en cama. Pasé 2 días sin poder mover mi pie y, o sea, no era solo el pie, era toda la pierna derecha, yo no me podía mover. Pero no tenía dolor. En este entonces a mí me estaban mandando medicina para fibromialgia y una de las medicinas que me estaban mandando se llamaba Martesia. Me recuerdo eran dividosis de 75 miligramos, una de las peores cosas que he tomado en la vida. Me empezó a bajar la presión, así como 50-35, así de que venían los paramédicos, me tenían que rescatar porque tenía la presión por los suelos. Y para los que no saben, esto puede llegar a ser fatal. Entonces, cuando ya llevaba
2 días así, y aparte estaba teniendo síntomas que eran efectos secundarios de la medicina que me estaban mandando para la fibromialgia. Yo no estaba pudiendo tener una conexión entre pensamientos, ideas y palabras. Digamos, yo pensaba en una bolsa y yo le quería decir a alguien, pásame la bolsa que está en la mesa, pero yo estaba como, pásame y en mi cabeza yo sabía que era una bolsa, pero yo no podía decir, es una bolsa. Y me recuerdo que mi ex esposo me llevó al hospital. Él vivía en un edificio de apartamentos que está enfrente de mi colonia. Entonces le dije, Rafael, necesito que me lleves al hospital. Y cuando estábamos saliendo de mi casa, le dije que necesitaba que él me viera, o sea, que cuidara a mi hija, nuestra hija. Y le quería decir, mi hija se llama Luna, y yo algo así como tal cosa de, de, me frustré tanto y me puse a llorar de no poder decir el nombre de mi hija porque yo sé cómo se llama. Estaba sumamente preocupada y me recuerdo que esa vez, por primera vez en mucho tiempo, le vi una cara de preocupación a Rafael, estaba pálido. Me llevó al hospital y yo no podía ni escribir bien, no podía tomar el bolígrafo con fuerza, o sea, estaba perdiendo toda la fuerza de mi cuerpo. Me recuerdo que cuando podía caminar con el otro pie, como que se me estaba dislocando completamente el pie. Todo el tiempo sonaba clic, 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 clic. Si alguien vio Daria en MTV, hay un episodio de Halloween donde están estas chicas del club de modas y es como son de cuentos urbanos y hay uno de una chica que no come y entonces le tronan los huesos. Así tronaba yo, o sea, caminaba y clic, 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 clic. La cosa es que estoy yo en el hospital, creo que ahí llegó mi hermana Paula a acompañarme, no me recuerdo si fue una de esas veces. Pero el caso es que me vuelve a pasar con uno de los doctores. Yo estoy mal, me siento mal, no puedo asociar palabras con ideas, perdí la fuerza y el doctor me dice, ay, pero tú te ves re bien, guapa estás. O sea, ¿y eso qué tiene que ver? Yo me siento mal. Esto ya era como por ahí de agosto, finales de agosto, septiembre. Y me recuerdo que me hizo unos tests como de fuerza y me dijo que efectivamente no tenía fuerza, pero que yo me veía bien y mis exámenes salían bien. Recuperé la habilidad de caminar, súper loco, pero tal vez no tanto, luego les cuento por qué. Pero para mí fue como, ¿cómo así? Y me recuerdo que me hospitalizaron, me dejaron un montón de exámenes. Yo pedí que por favor no se me fuera a canalizar. Y en una de esas, uno de los doctores que me estaba viendo me hace la pregunta del millón otra vez. Y la pregunta es, ¿y qué tal su vida sexual? ¿Es su enfermedad está afectando su vida sexual? Y yo pues no tengo ninguna vida sexual. Ay, seguro eso es lo que te hace falta. ¿Perdón? ¿Cómo así? O sea, para mí fue una falta de respeto y también no sé si lo hizo por chiste, por querer, no sé, bajarle como la, in- la seriedad de la situación a la situación en sí. Pero se me hizo súper inapropiado. Y por cierto que cuando estuve en Barcelona conocí a una mujer que iba por su segunda cirugía de inestabilidad craneocervical y un médico le dijo lo mismo. Ella es de Estados Unidos. O sea, aparentemente no es poco común que se hagan este tipo de comentarios que me parecen absolutamente inapropiados. Pero bueno, uno de los neurólogos que me estaba viendo cuando no me encuentran nada, todos mis exámenes salen positivos, me hicieron, o sea, yo le dije al doctor, véame todo lo que pueda. Hicimos paneles de tumores, de cáncer, de todo lo que podíamos hacer y todo me salía normal. De verdad que
no hay nada que me caiga peor que hacerme un examen que me sale todo genial cuando yo sé que estoy mal. Es súper frustrante. El caso es que, bueno, pues viene y me dice, mira, te podemos hacer una evaluación psiquiátrica, puede ser que estés teniendo un episodio psicótico. Y yo dije, bueno, o sea, yo no creo que estoy teniendo un episodio psicótico, pero si sí lo estoy teniendo, averigüemos, hagámoslo y salgamos de dudas. O sea, ¿quién quita? Y sí, me acuerdo que me llevó a ver una psiquiatra al hospital, pagué 875 quetzales por una evaluación como de media hora, 45 minutos, no sé, solo para que dijera que yo no estaba teniendo un episodio psicótico. Por una parte, me dolió pagarlo porque eso no lo cubría el seguro, pero por otra parte fue como, qué bueno porque ahora tengo como pruebas de que no estoy loca, o sea, si hay algo que me está pasando. Entonces, como les dije, fueron eh, julio, agosto y septiembre que estuve entrando y saliendo del hospital sin respuestas. Mi salud declinando y sin respuestas. En algunos exámenes sí salía, efectivamente, me hicieron como algunos, ahorita olvidé qué tipo, cómo se llamaban los exámenes, pero como que miden la fuerza de los músculos. Y efectivamente yo estaba perdiendo la fuerza, o sea, no había tanta fuerza, pero no había algún indicador de que algo estuviera mal precisamente. Me siguieron dando medicina para fibromialgia, que fue lo que decían que yo tenía. Y para los que no saben qué es la fibromialgia es un trastorno crónico que causa dolor musculoesquelético generalizado. Y parecía que eso era lo que yo tenía, porque de repente tenía dolor articular, me daban unos dolores, eso olvidé contarles, como que me pullaban y me quemaban y me estuvieran ensartando cuchillos en las piernas, en los brazos, horrendo. Luego me mandaron un medicamento espantoso que se llama Effexor XR. Effexor XR, te odio con toda mi alma. Hay Effexor y hay Effexor XR. Se llama XR porque es de liberación prolongada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos tomamos una pastilla y esa en vez de que tire como que todo el medicamento de un solo a nuestro sistema, lo va liberando de a pocos. Entonces, si yo me tomo una pastilla a las 8 de la mañana, eso va liberando durante todo el día el medicamento. Era horrible. Yo me lo tomaba temprano y para las 2, 3 de la tarde yo ya no podía hablar. Empezaba a ver todo en blanco y negro, literalmente en blanco y negro, como ver una película antigua. Llegaba un momento donde me sentía zombie. Me tenía que acostar y me recuerdo que empezaba a ver como esos puntitos blancos con negros que salían en la televisión cuando se iba el cable. Y así me pasaba todos los días, o sea, de repente yo estaba tirada en mi cama viendo el techo. Me daba cuenta y eran 7 de la noche. Me empezaron a, Empecé a tener pensamientos suicidas. De repente yo estaba cenando, tranquila, platicando con gente y pensaba, mátate, ¿por qué no te matas? Pero no era como, mi vida es mala, odio todo, me quiero morir. Yo no tenía ese sentimiento, sino que eran ideas que atravesaban mi cabeza de la nada. Y antes de yo tomar ese medicamento, el doctor me había dicho, no vayas a leer la postología de la medicina porque te puedes sugestionar. Lo leí después y efectivamente este medicamento podía causar ideas suicidas. Para este entonces, yo también tenía otra neuróloga, se llama Ana Peralta, muy buena. Me recuerdo que la llamé un día en la noche porque yo estaba mal, me sentía súper desubicada, oía voces, todo lo veía en blanco y negro, veía lucecitas, horrible. Y me recuerdo que gateando la, la fui a llamar para decirle el nombre de la medicina porque no me recordaba, o sea, yo no podía recordarme cómo se llamaba. Y le dije algo y ella me iba a averiguar alguna información y de repente ella me habló y yo me asusté porque a mí se me olvidó como en cuestión de 15 segundos que yo estaba hablando por teléfono.
me dijo que consiguiera carbón activado y que me lo tomara como para quitar el efecto de este medicamento. Y me recuerdo que ese día tiré todas las pastillas que me quedaban de Effexor XR porque lo di con toda mi alma y no quise pensar de que eso existía en mi casa, así de grueso. Y solo para que sepan, supuestamente para que el cuerpo se acostumbre son como 2 a 3 semanas, pero yo no me imaginaba viviendo 2 a 3 semanas así, así que simplemente dije, prefiero ir con dolor que seguir teniendo esto. O sea, para mí era insostenible. Yo trabajo, yo me mantengo sola, tengo una hija, soy mamá soltera. Entonces, pues no, o sea, con dolor puedo trabajar desde la cama tirada, pero no siendo un zombie que no puede pensar. Entonces decidí dejarlas. Yo empecé a ver a alguien más por recomendación de un amigo también, porque en una de estas fui con un neurocirujano y me hizo una evaluación donde él decía que yo tenía algún problema como espacial, que luego 3 neurocirujanos me lo hicieron y ninguno dio con esto, incluso mi neuróloga. Y él me dijo, mira, es que tú tenés un problema y necesitas una cirugía. Yo lo estaba viendo a él tipo un viernes en la tarde o viernes en la mañana, no sé. O sea, nos acabábamos de conocer, nos vimos ese día y me dice, ¿necesitas una cirugía? Yo tengo espacio el miércoles a las 12 de la otra semana. ¿Cómo te queda? Ah, o sea, ¿cómo así? Para mí fue una gran bandera roja. No me está hablando de riesgos, no me está explicando exactamente por qué es urgente, no me está diciendo nada y quiero operarme miércoles a las 12. O sea, yo tenía menos de 3 días hábiles para poder tomar una decisión, informarme y todo, y simplemente fue como, no, yo no me voy a operar solo así. Incluso mi neurocirujano con el que yo voy siempre, el doctor Asmitia, él me dijo que yo necesitaba una cirugía para las hernias lumbares, lo que es cierto, pero que yo estaba muy joven, yo tenía 34 años y que si me hacía esa cirugía, seguro, o sea, iba a ser la primera de varias y que no lo recomendaba y que la cirugía que yo necesitaba hacerme no la hacían en Guatemala, sino que la hacían en Europa. Entonces yo dije, bueno, o sea, si mi neurocirujano, que es súper recomendado, me lo recomendaron como 4 personas diferentes, entre ellas fue Diana, mi fisioterapeuta, y él es neurocirujano de su esposo Alan Tenenbaum. Entonces ya tenía varias personas, que tíos de mi cuñado, que él no sé quién, o sea, súper, súper recomendado. Y luego estaba este doctor que me había visto 15 minutos y me quería operar. Entonces, pues bueno, yo empecé a ver, de verdad, en ese entonces me vieron como 3 reumatólogos, nada. eh, un endocrinólogo, el que sugirió que tenía hepatitis C. Em, ¿Qué más? Me vio una psiquiatra, me vieron neurocirujanos, me vieron un montón de especialidades que desconozco los nombres, pero fueron 3 meses difíciles. Hasta que un día estoy con mi neurólogo, el que me dijo que si quería ver a la psiquiatra, el que estuvo acompañándome, y me dijo, mira, o sea, nosotros ya topamos acá, todo lo que te podíamos evaluar sale bien. Podríamos hacerte un PET scan, pero esos no los hacen aquí. Sería de irte a México o Estados Unidos. Y porque podría ser que tengas algo más. Y yo, ok. O sea, yo dije, hagámoslo. O sea, súper. Si tengo que irme a China para hacerme exámenes, me voy a ir a China porque estaba desesperada en encontrar respuestas. Y estoy en su consultorio y estoy yo sentada en la camilla con los brazos apoyados sobre la camilla como
como con el codo hacia atrás, o sea, digamos, cuando uno se va a apoyar con las manos, el codo queda como hacia los lados, ¿no? Pero yo tenía la mano completamente girada, con la muñeca hacia adelante y el brazo completamente extendido, los dos. De repente pasó el papá de mi neurólogo y me dice, por cierto, este neurólogo es Diego Posadas y su papá es el doctor Rubén Posadas. Y me dice, mira, ¿no crees que le preguntemos a mi papá? Él también es neurólogo, tal vez nos pueda dar otra opinión. Y yo dije, sí, que venga. O sea, estaba harta de ver médicos que todos me dijeran que estaba bien, pero dije, uno más, démosle. Entra su papá, el doctor Diego Posadas, le cuenta mi historia, le dice los exámenes, mis síntomas, etcétera, etcétera. Y el doctor Rubén Posadas se me queda viendo y me dice, mira cómo está sentada. Y yo, ajá, los brazos. Y yo, sí, es que tengo hiperlaxitud articular. Ojo, esto se lo dije a todos los médicos que me vieron. Y me dice, tú tenés síndrome de Ehlers-Danlos. Y yo, ¿ah? Y me dijo, sí, búsquenlo. Yo creo que tenés Ehlers-Danlos. Y me recuerdo que me quedé como, ¿what? ¿Qué es esto? Y me senté y se fue, el doctor se fue, me quedé con el doctor Diego Posadas y me dijo, mira, yo no sé muy bien qué es esto, investigamos juntos. El doctor se metió a investigar en línea conmigo en algún portal de médicos y me empieza a leer, como de, era un paper médico, no me recuerdo si eran 4 páginas, pero me recuerdo que de esas 4 páginas la mayoría eran como referencias bibliográficas o algo así. Y yo así como, ok, vamos a, o sea, vamos a ver qué es esto. Y a ver, eran 8 páginas, pero la mayoría, como les digo, eran, las últimas 4 o 3 eran solo referencias. Y era un paper del American Journal of Medical Genetics Part C, así. El título del artículo es Pain Management in the Ehlers-Danlos Syndromes. Explica qué es Ehlers-Danlos, explica los síntomas, explica lo de la hiperlaxitud y empieza a explicar cómo a los niños no le creen los papás. Todos los síntomas, todo lo que decía ahí era la historia de mi vida, porque es lo que yo les digo, yo toda mi vida tuve síntomas y cosas que me decían, es normal, es que te duele el cuerpo porque duele cuando no crece. A mí me sangraba la nariz sin razón aparente, yo siempre tenía fatiga, me desmayaba. Cada vez que yo tenía mi periodo menstrual, yo me paraba desmayando. A veces me recuerdo que en el colegio me iba a los baños del colegio y me quedaba tirada porque no aguantaba. O sea, era una cosa horrible. El dolor generalizado. Y luego empiezo a leer como el dolor crónico es uno de los síntomas principales de pacientes con Ehlers-Danlos. Se presenta de diferentes formas, está en todo el cuerpo, puede ser severo. Y lo estamos leyendo y yo digo, no, o sea, a mí no me cabe duda que tengo esto y justo el artículo decía que es más fácil que lo diagnostiquen médicos con más experiencia o que han visto más pacientes, porque no es tan fácil de diagnosticar, sobre todo porque vemos a personas que presentan un síntoma, va alguien con un doctor y le dice, doctor, tengo dolor de cabeza. Bueno, tiene migraña. Vas con un gastroenterólogo, me duele el estómago, tiene reflujo. O sea, no existe como que una centralización de datos de pacientes donde alguien pueda ver todos los síntomas y diga, usted tiene esto. Y pues, gracias a Dios.
el doctor Rubén Posadas pasó por la clínica de su hijo en el momento exacto y el doctor Diego Posadas le dio los síntomas que necesitaba decirle y él me vio sentada como yo estaba para que él pudiera decir, ah, pues es lógico. O sea, me dio el diagnóstico en segundos y eso fue el 6 de septiembre del 2021. Y ya después de eso, me recuerdo que le conté a Diana. Diana no solo es mi fisioterapeuta, sino que también estudiamos juntos en el colegio. Y le dije, mira, me dijeron que tengo esto. Y yo no encontraba mayor información, casi todo lo que encontraba en internet, como decían Maggie y Fito en el episodio que hablamos del síndrome de Leo, todo está en términos médicos, o sea, uno se queda igual y más que eso, pues uno quiere que le digan qué hacer, porque a mí lo que me dijeron fue, no tiene cura. ¿Se recuerdan que yo no podía caminar? En ese momento yo hubiera preferido que me dijeran, usted tiene cáncer de pie, le vamos a quitar el pie y va a poder volver a caminar. Ya sé, qué exagerado. Pero en ese momento, para mí, escuchar que era irreversible, genético y que podía empeorar, me cayó como un balde de agua fríísima. O sea, está frío y está lo que yo sentí. Entonces, Diana me sugirió que buscara en redes sociales. Para los que no me conocen, yo mm, oscilo entre paso tiempo en redes a detesto las redes y de hecho mi teléfono de diario es un dumb phone, se llaman, ni siquiera es un smartphone. Entonces yo no me la paso tanto, ni siquiera uso TikTok. Y ella me dijo, busca en TikTok, busca en Instagram, ahí hay un montón de información. Y fue gracias a estas redes, al doctor Diego Posadas, a su papá, el doctor Rubén Posadas, que yo me pude informar más, que supe que era lo que tenía. Y leí de casos, por ejemplo, leí del caso de una niña, no me recuerdo si era Holanda, Dinamarca, algún país europeo, que ella era campeona nacional de natación y un día simplemente ya no pudo caminar. Y pasó 8 años en sillas de ruedas sin poder caminar y de la noche a la mañana volvió a caminar. El síndrome de Ehlers-Danlos, más que un montón de definiciones, es una mutación genética del colágeno que afecta, más que eso, es una discapacidad dinámica. Y digo que es dinámica porque así como esta niña que yo les comentaba, creo que ya tenía 13 años, no estoy segura, cuando se quedó sin poder caminar, pasó 8 años en silla de ruedas y un día se levanta y puede caminar. Así me puede pasar a mí, a cualquiera. Yo estuve 2 días sin poder caminar y de repente puede caminar. A veces me estoy muriendo del dolor y a veces mi dolor es un 3, es un 4, es manejable. A veces me siento muy bien y siento que tengo la energía para escalar 5 volcanes y a veces no puedo ni siquiera bajar a prepararme algo de comer sin sentirme mal. Entonces es complicado. Suena súper loco, como les decía. O sea, incluso yo pensé como que loco que ahora ya puedo volver a caminar. Y pues esa es la historia de mi diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos. Yo toda la vida tuve muchas condiciones que nunca se podían explicar. Siempre iba a doctores como, mire, pero me está pasando esto. Y me decían, no, pero todo le sale bien, ya se le va a quitar. Es que está estresada. Pero a pesar de eso, yo siento que fui afortunada porque si bien tuve mi diagnóstico 34 años después de haber nacido y vivir con un montón de condiciones todo el tiempo, que si hacía atletismo en el colegio y sentía que me cansaba, que me iba a desmayar y mi profesor siga a pasar el y usted puede, lo que sea. Yo la pasé realmente mal buscando un diagnóstico de julio a septiembre del 2021. Fue afortunadamente
y relativamente rápido si no tomamos en cuenta todas las demás veces que paré hospitalizada y que no tenía nada o que tuve que tener 5 cirugías para que se me curara algo, etcétera. Pues ahora estoy aquí, ahora sé lo que tengo y quiero poder ayudar a otras personas porque a mí me costó muchísimo encontrar información, encontrar cómo estar mejor. Más que todo fue como que yo recibí una sentencia de esto es progresivo, degenerativo y sin cura conocida. Y la verdad es que he encontrado formas para vivir mejor y quiero poder llegar a todas aquellas personas que están pasando lo mismo que yo pasé para que no les cueste. Y bueno, con esto los dejo. Hasta la próxima.